Ser podcast. Ciencia. En Hora 25. Con Aimar Bretos. Patricia, esta noche vienes a hablarnos de animales y de cosas que no son como pensábamos en el mundo de los animales. Y vamos a empezar con las bonobas, porque pensábamos que era una especie muy pacífica y resulta que no. No, Aimar. La especie que tantos han presentado como el primate pacífico, el hermano tranquilo del chimpancé, las bonobas estas que vivían en el matriarcado, sexualmente libres, pacifistas, hippies... Bueno, no. Un estudio reciente en la selva de República Democrática del Congo ha documentado un ataque brutal, de 5 hembras contra un macho que probablemente resultó muerto. No lo sabemos, pero vamos, en fin. Pero brutal. No os imagináis. Si podéis ir a la página del país, en la web del país, en la sección de ciencia, el tema lo ha hecho Javi Salas, y flipas cuando ves el vídeo. Flipas en colores. O sea, son 5 hembras que mataron a un macho. Es que teníamos la idea de que las bonobas eran casi símbolo de armonía. Sí, por eso es tan relevante esto, ¿no? En febrero de 2025, en el Parque Nacional de Salonga, un macho adulto que se llamaba Hugo fue atacado por estas 5 hembras durante unos 25 minutos de paliza. Recibió un montón de heridas en la cabeza, en el cuello, los genitales. Las imágenes y los relatos lo describen casi como un linchamiento, ¿no? Esto nos obliga entonces a repensar muchas de las ideas que teníamos sobre los bonobos y las bonobas en particular, ¿no? Lo más interesante es que esta historia señala 2 cosas clave, ¿no? Primero, que la violencia en las bonobas existe, aunque quizás es menos visible o esté menos estudiada. Y segundo, que esa violencia parece tener una función social concreta, porque en este caso, sí, las hembras podrían estar respondiendo a un comportamiento inaceptable del macho, porque resulta que los investigadores creen que Hugo había mostrado agresión hacia una cría, la cría de Bella, que es una de las atacantes. O sea, que no fue una violencia, un estallido de violencia sin sentido, sino que fue algo ligado a la dinámica interna del grupo, porque las hembras castigaron a este macho por la violencia que había ejercido sobre una cría. Sí, así es. En estudios anteriores sobre bonobas también se había visto que las hembras forman coaliciones para mantener cierto control sobre los machos, a pesar de que los machos son mucho más grandes y fuertes, ¿no? Por ejemplo, en un trabajo anterior de Harvard se vio que el 85% de las coaliciones agresivas en bonobas eran las hembras que se unían para actuar contra machos. Esto cambia completamente el paradigma, porque no es que las hembras simplemente manden las bonobas porque sean pacíficas y los machos violentos sean excluidos, sino que ellas están activamente organizadas para gestionar la violencia. Efectivamente, sí. Esta línea de investigación muestra que el poder femenino en las bonobas no se basa en la fuerza individual, sino en las alianzas, ¿no? En la sororidad, en redes de apoyo mutuo. Y estas coaliciones permiten a las hembras dominar o al menos igualar a los machos en el grupo, ¿no? Porque son muy fuertes y ellas están juntas, más o menos. El caso de Salonga nos muestra eso, ¿no? Que cuando el macho rompe una norma, que es, por ejemplo, atentar contra una cría, pues esas redes pueden derivar en una violencia extrema, ¿no? Claro, esto me lleva a qué nos dice sobre los humanos, o sobre cómo veíamos los humanos a los bonobos. ¿Qué nos dice todo esto? Sí, bueno, muchas cosas, ¿no? Pues una, por ejemplo, que la imagen de los bonobos, como siempre, pacíficos, era demasiado simple, ¿no? Estaba muy simplificada. Más bien eran y son pacíficos relativamente en comparación con chimpancés, pero no son inmunes a la violencia, ¿no? Los chimpancés son unos salvajes. Esos son, sí, los chimpancés ya... Otro rollo. Sí, esto no es noticia en los chimpancés, pero bueno, las bonobas sí, ¿no? 2, sabemos que la estructura social importa mucho, ¿no? Estas bonobas han invertido la relación de poder habitual, lo han hecho mediante cooperación en lugar de dominación brutal individual, digamos, y eso puede ofrecer pistas sobre nuestra propia evolución, ¿no? Sobre cómo se podrían construir sociedades más equilibradas y sobre cómo la violencia no es un destino inevitable, digamos, de machos grandes, ¿no? Sino que también se puede dar en hembras que colaboran. Y 3, se comprueba que los machos y que nosotros los humanos quizá deberíamos ver que el control social no viene solo de la dominación o de la fuerza, ¿no? Sino de la coordinación y el consenso, incluso en el mundo animal. O sea, muchas lecciones a extraer ahí. Segunda historia que nos traes hoy, que también desafía lo que sabíamos sobre otros animales, en este caso sobre los dinosaurios y su final. Sí, así es, Aimar, porque según un nuevo estudio publicado hace 2 horas, un par de horas, en la revista Science, los dinosaurios no estaban en decadencia cuando cayó el famoso meteorito, esto que los extinguió hace 66 millones de años, que se dice pronto, estaban de hecho en su mejor momento. Claro, pero es que esto es lo contrario a lo que pensábamos.
pensábamos. Sí. Hasta ahora pensábamos que estaban ya en declive y que el impacto fue el golpe de gracia, pero no. Sí, ha sido la versión clásica, ¿no? Pero este equipo del geólogo Andrew Flynn de la Universidad Estatal de Nuevo México ha encontrado pruebas muy sólidas de que seguían siendo muy diversos, activos y bien adaptados hasta ese mismísimo final del Cretácico, ¿no? Estos científicos lo que han hecho es analizar una formación rocosa en Nuevo México que está llena de fósiles y la han datado entre 66 y 4 más o menos 66 millones de años, o sea, justo antes del impacto que acabó con ellos. ¿Y qué demuestra ese registro? Pues sí, demuestra que los dinosaurios del norte y del sur de Estados Unidos eran diferentes, o sea, vivían en ecosistemas separados, adaptados a diferentes climas, o sea, no había una sola comunidad de dinosaurios, digamos, sino varias faunas regionales, todas prosperando. En resumen, no estaban desapareciendo, se estaban diversificando. Entonces, este les estudio iba fenomenal. Les iba estupendo. Les iba claro. estupendo. El estudio refuerza la idea de que el asteroide fue el gran culpable. Sí, la extinción fue repentina y global, según este estudio, no un proceso lento. No fue agónico. No fue agónico, o sea, no, pum, cayó y ya está, y adiós. O sea, mucho mejor si me preguntas a mí, la verdad. Porque la diversidad no disminuyó hacia el final, los dinosaurios estaban en plena forma hasta el impacto, pero no todos los científicos, ojo, están de acuerdo con esto, ¿no? Esta una versión tan de peli de catástrofes. Bueno, hay mucha polémica, hay quien cree que hay otros datos que refuerzan la idea de que el declive fue gradual, había erupciones volcánicas masivas en la zona de la India más o menos, alteraron el clima durante cientos de miles de años antes del impacto, ¿no? O sea que el asteroide no fue el asesino directo, sino más bien un accidente colateral. Sí, lo que dicen estos investigadores es que el impacto fue solo un incidente en un universo activo, dicen, mientras la vida continuaba. Y este debate entre el final repentino o el declive largo, pues sigue muy vivo dentro de la paleontología, ¿no? O sea, nos podéis imaginar, si piensas que la política española es tremenda, no te imaginas la paleontología, porque o la geología se pegan, vamos, aquello ¿En serio, son... Sí, no, hay unas broncas. En fin, los resultados de este estudio se basan en una sola región del mundo, además en Norteamérica. Necesitamos más datos de Asia, Sudamérica, Europa, para tener una imagen global, ¿no? Y saber si realmente los dinosaurios estaban decayendo como especie cuando cayó el meteorito o no, estaban en plena ebullición, ¿no? Y es que, claro, Aimar, la mayoría de los estudios, en general, se concentran en el hemisferio norte, porque donde hay más pasta. Claro, hay más pasta, hay más tradición paleontológica, pero luego hay regiones como la Patagonia Argentina, por ejemplo, que están llenas de fósiles y podrían cambiar por completo lo que creemos que es saber sobre estos últimos dinosaurios, ¿no? Entonces, ¿los dinosaurios murieron de golpe o fue un proceso largo? O sea, ¿tú qué contestas? Bueno, no lo sabemos. Yo siempre en todas las preguntas que me haces siempre es no lo sabemos. Hoy aquí, sentada hoy, diría que todo apunta que estaban en plena forma y que les cayó un meteorito directamente en la cabeza y pum, y acabó. Que la verdad es que dices, joder, estás en tu mejor momento, estás ahí ebulliendo y feliz y evolucionando. Y te viene el meteorito, y te viene pum. O sea, bueno, así terminamos esta sección. ¡Pum! Pum. Así, pum, Pues pum. ya está. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.